Quiero enviar un cordial saludo a los estudiantes de la especialización en gerencia de proyectos. Estamos en el curso Evaluación de Proyectos y estamos entrando a nuestra sexta semana de académica. Hoy vamos a tocar el tema, o esta semana vamos a tocar el tema de lo que es la evaluación económica. La semana pasada terminamos con la evaluación financiera, fueron 3 semanas hablando de la evaluación financiera, aprendiendo a sacar un flujo, a formular, a elaborar un flujo de caja, sabiendo cuáles son los indicadores más pertinentes para efectuar nuestra evaluación financiera y otros indicadores que vimos la semana pasada. Yo quiero hacer énfasis en que los indicadores que vimos en la segunda semana, o sea que el flujo de caja es supremamente importante para hacer la evaluación económica, no perdamos el hilo, y que los indicadores como la TIR, el BPN, la relación costo-beneficio y el costo anual equivalente son también muy pertinentes para la evaluación económica. Entonces la evaluación económica es una extensión de esa evaluación financiera, obviamente con algunos cambios que es lo que vamos a ver en esta semana. Nuestros objetivos específicos es verificar qué es una evaluación económica, cómo se realiza, aprender o definir lo que son los precios sombra, precios de mercado, la razón precio-cuenta, y qué diferencia hay entre una evaluación financiera y una evaluación económica. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos a efectuar. Recuerden que yo dentro del PDF encontré un documento muy importante de un profesor paisa que se llama Juan José Miranda, que él hace una reflexión muy importante de lo que es una evaluación financiera. Recuerden que el PDF yo le doy dentro del escrito pues el crédito a los autores, y estas definiciones las saqué de ahí, de ese documento. Evaluación privada o evaluación financiera. La orientación y asignación de los recursos se realiza únicamente para beneficio o lucro de agentes particulares. Es decir, lo que les he insistido, la evaluación financiera es para saber cuánto se va a meter al bolsillo el inversionista del proyecto. La evaluación económica, que es la que estamos viendo esta semana, evalúa cómo se hizo la asignación de recursos y si se lograron utilizar en forma óptima, teniendo en cuenta los efectos del proyecto sobre qué variables: empleo, producción, comercio exterior, consumo, ahorro, es decir, sobre las variables económicas. Recuerden que la diferencia entre evaluación financiera y evaluación económica es que la evaluación financiera ve la utilidad del inversionista, la evaluación económica ve las variables económicas donde se está desarrollando el proyecto. ¿Qué tanto vamos a impactar al empleo, a los indicadores de empleo? Esa es la evaluación. La evaluación social incluye los efectos redistributivos. Ahí sí hablamos de sociedad, esos beneficios que está arrojando el proyecto, ¿quién se los está llevando? ¿Los de estrato 6 o los de estrato 1? ¿Significa que un proyecto que los beneficios se lleven los de estrato 6 está mal? No. Por decirlo de alguna manera, los ricos también lloran, ellos también tienen derecho, pero no está bien socialmente visto. Yo aquí quiero hacer un paréntesis. Yo recuerdo que yo fui ponente de un taller democrático. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el expresidente Uribe terminó sus 8 años de gobierno. En el primer año él se dedicó a hacer unos famosos talleres democráticos que a lo largo y ancho del país. Yo fui el ponente de seguridad cuando hicieron el taller democrático aquí en el departamento del Meta, y yo decía algo: el programa Agroingreso Seguro no fue un programa mal diseñado. Yo lo tuve en mis manos, lo leí desde mi perspectiva de especialista, experto en proyectos, y el proyecto de Agroingreso Seguro no fue un proyecto malo. ¿Sabe cuál fue el problema? Que la plática le entró a los más ricos, y socialmente eso está mal visto. ¿Está mal hecho? Cuando son dineros públicos, sí, porque es que los dineros públicos no están para enriquecer a los ricos, está para ayudarle a las personas más necesitadas. Entonces, eso más o menos es la evaluación social. Los efectos redistributivos, atribuirles al proyecto esos beneficios, quién se los está llevando. Y la evaluación ambiental es el impacto que las actividades del proyecto van a tener con relación al medio ambiente. Entonces, evaluación financiera versus evaluación económica son diferentes. Una persona decide comprar una camioneta para ponerse a trabajar transportando escolares en una ruta. Dese cuenta que la evaluación financiera pregunta: ¿cuánto cuesta el vehículo? ¿Cómo se puede pagar?
¿Será que con lo que me pagan los estudiantes sí lo pago o no? ¿Qué trámites necesito adelantar? ¿Cuáles y a cuánto ascienden los costos de mantenimiento y los costos de funcionamiento del vehículo? ¿Cuánto le tengo que pagar al conductor? ¿Cuánto tengo que pagar por mantenimiento? ¿Cuáles son los beneficios esperados de esta inversión? ¿Se justifica o no tomar el riesgo? ¿Habrá inversiones alternas más llamativas? ¿Será necesario contratar un conductor o será que yo lo tengo que manejar? ¿Qué significa en términos de economía doméstica? Todas estas preguntas son para el inversionista, para la persona que va a comprar la camioneta. Aquí estamos hablando de una evaluación financiera. Pero si ya vamos a entrar en el término de lo que es una evaluación económica, ya no podemos ver esas pequeñas unidades económicas individualmente, sino tenemos que ver la sociedad o la economía, la región, de manera holística. Entonces ya no podemos hablar del inversionista. Les pongo el ejemplo. El alcalde de una ciudad, vamos a suponer que sea Villavicencio, ha decidido poner a funcionar un sistema de transporte masivo. Entonces, la evaluación económica, ¿qué pregunta? Primero, ¿qué sectores de la economía se van a impactar positiva o negativamente? ¿Va a haber más turismo? ¿Será que los taxistas se van a quebrar? ¿Será que los buceteros, cómo irán a quedar? Los sectoriales de diversos renglones, busetas, taxis. Por ejemplo, aquí se va a mejorar la movilidad de la ciudad. ¿Será que los estudiantes de colegios y universidades van a tomar ese sistema de transporte masivo o no? ¿Cómo va a impactar el comercio? A lo largo, recuerden ustedes ahorita la dicotomía que tiene el alcalde Peñalosa entre poner un metro subterráneo o poner un metro elevado. El metro subterráneo sale muchísimo más costoso, pero el metro elevado impacta visualmente la ciudad y eso puede traer consecuencias negativas para el comercio. El turismo, y por ende si estos sectores se afectan, el comercio, el sector de transportes, positivo o negativamente. La economía individual del ciudadano también se estudia, pero no de manera particular, sino de manera general, es decir, cómo se va a aportar la economía individual, pero vista como un todo. Por otra parte, la afectación no tiene los mismos efectos si para solucionar el problema de transporte público se monta un tren subterráneo o elevado, un anillo circunvalar. Recuerden, por ejemplo, ahorita el impacto que ha tenido en la vía Bogotá-Villavicencio el doble carril. Hay negocios que llevan 50 años, la Petit Source, y que quedaron en el carril de ida, pero no en el carril de venida. Eso significa que el 50%, hablando de comercio, el 50% de personas que eran los que estaban subiendo de Bogotá a Villao, ya no están comprando ahí, o sea que afectó ese comercio. Entonces un anillo circunvalar puede afectar variables macroeconómicas y sociales de manera fuerte. Corredores de alta velocidad. Cuando ustedes van a Europa, cuando van a Estados Unidos, ellos que tienen corredores de alta velocidad, en esos corredores, al lado y lado de esos corredores casi no hay ningún tipo de comercio, porque como son de alta velocidad, usted no espera frenar en seco para comprarse la arepita que se puede comprar aquí en Quetame o en Caquesa. No, ahí lo que busca es que del punto A al punto B, o sea, desde donde comienza hasta donde termina el corredor de alta velocidad, ahí sí va a haber alto impacto de turismo, porque ya no necesito demorarme a Bogotá hora y media, sino va a ser mucho más expedito, o sea, puedo ir y volver en 3 horitas. El transporte a través de un tren férreo de superficie que permita aprovechar una costosa infraestructura o la combinación de estas y otras alternativas. Entonces, Transmilenio. Yo recuerdo que mi hijo que está estudiando en Bogotá me decía, yo no entiendo por qué el alcalde de Peñalosa pelea tanto por el Transmilenio. Él decía, acuerde que el que lo montó fue él, o sea, es como un hijo. Y de pronto por eso le han achacado al alcalde de Peñalosa que no quiera invertir en el tren, en el metro, sino que quiera seguir abriendo más vías para aumentar el servicio del Transmilenio. Todo eso afecta macroeconómicamente el municipio o la ciudad. Entonces, ya viendo eso, ¿qué es evaluar económicamente un proyecto? Evaluar económicamente un proyecto no es nada más que clasificar las ventajas y las desventajas de cada decisión que se toma para cada sector de la economía. Es decir,
Cuando yo estoy planteando un proyecto, estoy necesariamente, así sea un proyecto de inversión financiera, impactando la economía. Entonces, cuando a mí en un proyecto de inversión financiera, es decir, una sola persona va a montar su negocio y me piden la evaluación económica, yo tengo que pensar en cómo ese proyecto, esa unidad de negocio pequeña va a impactar la economía de la región. Y es lo que vamos a aprender a hacer aquí en esta disertación. ¿Cómo se clasifican los objetivos de la inversión económica? Primero, tiene que ver con la evaluación social, la redistribución del ingreso. ¿Por qué? Por lo que yo les decía del programa de agroingreso seguro, no es que sea un mal proyecto, vuelvo y les repito, el problema fue a quienes terminó beneficiando el agroingreso seguro. Acuérdense que era el papá o el suegro de una reina de belleza, un tipo que no necesitaba el subsidio, mientras que los pequeños campesinos, esos que tienen 1 o 2 hectáreas, que tienen 4 o 5 vaquitas, sí lo necesitaban. Entonces esa redistribución del ingreso no estuvo bien. Entonces hablamos de factores macroeconómicos. El mejoramiento del bienestar de la comunidad. ¿Por qué? Porque si la economía está bien, la comunidad está bien. Eso es un principio de evaluación económica y social. Si la economía está bien, la sociedad va a estar bien. La búsqueda del pleno empleo. Claro, ¿por qué? Porque es que el pleno empleo, que todas las personas estén trabajando, significa que el dinero está circulando y significa que la economía está bien. Dese en cuenta, por ejemplo, en los países, Suecia, por allá, en esos países que son muy fuertes económicamente, el nivel de desempleo allá es mínimo. Allá el que no trabaja, sinceramente es porque no quiere, no porque no tenga oportunidades. Entonces eso mantiene la economía circulante, el dinero circulante, y todo el mundo vive bien. La estabilidad en los precios. Cuando las economías son sanas, se produce lo que la sociedad necesita y los precios no tienen fluctuaciones tan altas. El equilibrio en el balance de las cuentas exteriores, el balance de pagos y el balance de importaciones. Los países deben importar, deben tener comercio exterior, pero la balanza comercial debe estar muy bien equilibrada. Ni exportar más de lo que se importa, ni importar más de lo que se exporta. ¿Sí? Debe estar bien equilibrada. La eficiencia en el uso de los recursos, hablando de eficiencia, es que entre más económicamente pueda plantear la alternativa, pero que logre solucionar más necesidades. No necesariamente lo barato sale caro, ojo, por eso me enredo ahí un poquitico. Eficiencia significa que con poco dinero hago mucho, pero lo que hago, lo hago bien. ¿Sí? Y el equilibrio fiscal, ahorita tenemos un hueco fiscal inmenso por la caída del barril del petróleo. Vea que aunque Colombia tiene una economía que es reconocida a nivel mundial como una economía muy estable, uno de los grandes problemas de los países y de las bonanzas petroleras, mineras, es que dependen demasiado de un sector de la economía, y cuando ese sector tiene algún problema, se presentan huecos fiscales. Sin embargo, alguna decisión de inversión puede favorecer el cumplimiento de alguno de estos objetivos, pero a su vez puede disminuir otros. Hay proyectos donde busco el pleno empleo, pero entonces el equilibrio fiscal disminuye o impacta. Yo recuerdo por allá en el 94, 93, resulta que es que una manera de aumentar el índice de empleo o disminuir el índice de desempleo que tienen los gobiernos es plantear construcciones, porque las obras de construcción dan mucho empleo, pero eso puede desequilibrar fiscalmente. O sea, el monumento al cemento a veces hace que fiscalmente el municipio, la ciudad o el país quede en rojo. Por ejemplo, un proyecto que busque el crecimiento económico puede afectar negativamente la distribución del ingreso, que eso fue lo que sucedió en Agroingreso Seguro. Buscaba fortalecer el agro, pero lo hicieron mal, porque fortalecieron el agro. Ahora, a mí me preguntan, ¿y fortalecer el agro fortaleciendo a los mayores productores? A veces es bueno. Ustedes conocen, por ejemplo, países como Estados Unidos, y en Estados Unidos está absolutamente subsidiado todo el agro. En Estados Unidos es un negocio usted tener una finca y ponerla a producir, porque el Estado le subsidia, y allá no importa si usted es rico o es pobre. Allá lo que importa es que usted esté produciendo alimentos. En Estados Unidos, en Argentina, se subsidia la producción del ganado. Entonces,
a veces esa distribución, el crecimiento económico afecta negativamente esa distribución del ingreso. Otro proyecto podría buscar el pleno empleo, pero puede afectar el crecimiento económico, que era lo que yo les decía con la famosa burbuja de la construcción en Bogotá, que cuando se reventó esa burbuja hubo muchas constructoras. De hecho, Pedro, no recuerdo el apellido, el que hace Unicentro, estuvo a punto de irse a la quiebra por esa burbuja que la promovió el Estado para aumentar los índices de empleo. ¿Cómo se establecen los costos y beneficios de un proyecto? Económicos, costos y beneficios económicos. Porque es que los financieros son fáciles a través de los ingresos por ventas, pero los beneficios económicos son un tanto más complejos, un poco más complejos, en el sentido de que nosotros no planteamos la economía como una economía de compra y venta, sino como una economía de impacto. Entonces lo que tenemos que hacer es analizar los impactos que tiene mi proyecto, los impactos a las variables macroeconómicas, y a esos impactos darle un valor, y ya es un poquitico más complejo. Entonces los costos y beneficios económicos directos, hay tres categorías para establecer esos beneficios económicos. Los directos, que son los bienes y servicios que el proyecto agrega a la economía. Por decir algo, si su proyecto lo que busca es generar, yo recuerdo que estuve en una videoconferencia con el alcalde de un pueblo chino, que decía, vea, nosotros lo que estamos haciendo acá es fomentar que todos los integrantes del municipio chino cultiven exactamente lo mismo para tener economías de escala, ¿sí? Entonces, ese costo y beneficio económico directo es cuando aquí en el departamento del Meta, que es un departamento ganadero por naturaleza, aunque sin embargo es ganadero, pero el inventario ganadero en los últimos 4 o 5 años ha disminuido, imperceptiblemente, pero ha disminuido. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? Fomentar el ganado. Entonces, ¿cuál es el costo o el beneficio? Directamente los kilos de carne que se produzcan. Segundo, hay unos costos y beneficios económicos indirectos. Entonces, aquí lo decimos, se dan cuando los proyectos, los bienes producidos sustituyen la producción de un bien sustituto. Puede ser sustituto, pero vea, en el caso del departamento del Meta, que era un departamento que fiscalmente dependía demasiado del petróleo, lo que nosotros hacemos es que fomentando la cría de ganado, además de los kilos de carne producido, hay otro beneficio indirecto, y es que ese hueco fiscal que tiene el departamento del Meta, porque dejó de percibir ingresos, porque el barril del petróleo cayó casi a la mitad, comienza a recuperarse. Entonces ese beneficio, además de los kilos de carne, es la recuperación económica que se hace, porque este bien está sustituyendo otro, ¿sí? que se cayó, o sea, quedó un hueco ahí, entonces comenzamos a sustituirlo. Se supone que el departamento del Meta es la despensa futura de Colombia, entonces necesitamos poner toda esta sabana, este mar verde, lo necesitamos poner a producir. Ojo, con amabilidad con el medio ambiente. Los costos y beneficios económicos intangibles cuando el proyecto impacta a otros renglones. Entonces, por ejemplo, además de que tenemos el ganado, la carne, que esa carne está reactivando y está disminuyendo un hueco fiscal que hay por la caída de los precios del petróleo, también tenemos carne para exportar. Entonces la balanza comercial, que está mal porque estamos importando más de lo que exportamos. Recuerden también que uno de los grandes problemas de Colombia es que usted veía la balanza comercial y decía, no, estamos exportando a la lata, solo petróleo. Entonces el día que se nos acaba el petróleo, esta balanza comercial comienza a cambiar y comenzamos a importar mucho más de lo que estamos exportando, hablando en unidades productivas y hablando en unidades monetarias. Y entonces comienza el país, un país que importa, lo que le sucede a Venezuela. Venezuela no está produciendo nada. Nada, los venezolanos, excúsenme la expresión, se volvieron perezosos y ellos no están produciendo, entonces todo lo que consumen necesitan traerlo de otros países. Eso es gravísimo para la economía. Entonces, esos costos y beneficios económicos intangibles también se pueden valorar. Entonces, no es solo los kilos de carne que se produce, el cierre del hueco fiscal y el impacto en otros renglones. Todo esto tiene un valor en la economía que hay que monetizarlo. Evaluación económica de las alternativas. Hacemos énfasis en que evaluación económica no es igual a la evaluación financiera.
La evaluación financiera le contesta al inversionista las preguntas de cuánto tiene que invertir sobre el dinero invertido y cuánto se va a ganar, qué utilidad va a generar. La evaluación económica contesta una pregunta específica. ¿Mi proyecto cómo va a impactar la economía de la región? Esa es la pregunta que contesta la evaluación económica. Nótese que son diferentes. ¿Cuánto me voy a ganar? ¿Cómo va a impactar la economía? Son muy diferentes las preguntas. Entonces, ¿cómo hago para saber si mi proyecto impacta la economía negativa o positivamente? Obviamente realizando la evaluación económica, y por eso debemos tener en cuenta algunas variables económicas, que es lo que el profesor Juan José Miranda, en el excelente artículo que les estoy compartiendo a través del PDF, nos intenta explicar. Yo voy a utilizar una explicación más coloquial, menos técnica, a ver si logramos ponernos de acuerdo con el concepto. Dependiendo del sector económico que va a desarrollar el proyecto, ese va a impactar de una manera u otra a la economía. Entonces yo les pongo un ejemplo. El proyecto 1 va a dedicarse a la agricultura de maíz. El proyecto 2 va a dedicarse a la fabricación de televisores LED de 40 pulgadas. Vamos a suponer que los costos de producción de una hectárea de maíz a pesos de hoy son 4.500.000. Eso vamos a suponer. Pero vamos a suponer también que los costos de producción de un televisor LED son de 4.500.000. Entonces, analicemos esto. Financieramente hablando, los 4.500.000 de la alternativa 1 son exactamente iguales a los 4.500.000 de la alternativa 2, financieramente hablando. Son los mismos 90 billetes de 50.000 o 45 billetes de 100.000. Es decir, usted ve a los dos inversionistas cuando están sacando la plata del banco y a los dos les entregan o 90 billetes de 50 o les entregan 45 billetes de 100.000. Pero ojo, los dos proyectos impactan la economía de la región donde se desarrollen muy distintamente. Vamos a suponer que los dos proyectos se desarrollan en el departamento del Meta. Mientras que una hectárea de maíz se demora 4 meses en producir, nosotros vamos a imaginarnos que la fabricación, la exhibición y la venta de un televisor LED puede demorarse un mes. Aunque puede ser mes, pero vamos a suponer, puede ser menos, pero vamos a suponer que se demora un mes. Entonces, en un año, los 4,5 millones de la hectárea de maíz van a entrar a la economía regional cada 4 meses, es decir, 3 veces al año. O sea, el productor coge esos 4,5 millones, compra los insumos, lo siembra, se pone a esperar que el maíz crezca, mientras lo cosecha, lo desgrana, lo empaca y lo vende. O sea, va a demorar más de 3 meses, porque 3 meses es mientras el maíz crece, pero después puede demorarse un mes más, 4 meses. Entonces solo entran 3 veces al año. Pero los 4,5 millones del televisor que nosotros estamos diciendo acá que se demora un mes, entran 12 veces al año. Entonces, entre más dinero esté circulando y más rápidamente circule, la economía se dinamiza. Entonces, es mucho más dinámico para la economía. ¿Por qué? Porque estos 4,5 millones, el que produce televisor LED lo recoge, compra más insumos para otro televisor, lo vuelve a armar, lo vuelve a vender, vuelve a comprar. Entonces el que está vendiendo los repuestos también entra y le sale más dinero y hay una utilidad marginal. Entonces con eso le paga a los empleados, entra y circula mucho más rápido. Mientras que este 4,5 millones no. Ahora, si decimos de sacar un bovino que puede durar 3 años, 3 años y medio, algunos hasta 5 años, cada 5 años la economía se impacta por ese valor y es exactamente lo mismo. Hay bovinos que cuestan 4,5 millones en el momento de la venta, pero se demoran hasta 3 años y medio en salir. Entonces esperar cada 3 años y medio que la plata circule, se dinamiza entre más rápido la plata entre en la economía, esta se dinamiza más. Entonces ya no podemos decir que estos 4,5 millones de un lado son los mismos 4,5 millones del otro. No, la economía se impacta de manera diferente. Entonces, los economistas, que ellos no tienen nada que hacer y se inventan una mano de fórmulas,
Se dieron a la tarea de analizar la actividad económica según el sector y hallaron una fórmula matemática. ¿Se acuerdan todo lo que escribí en el PDF? En el PDF digo que hay unas externalidades y entonces que la razón precio cuenta y que, bueno, ellos en ese PDF le explican a uno matemáticamente, de hecho hasta hay derivadas y un poco de cosas de cuestiones matemáticas donde llegan a la conclusión que dijeron, vea, según el sector, hallaron una fórmula matemática para determinar de qué manera impacta la economía de la región ese sector. O sea que para el algodón hay un índice, para la ganadería hay otro, para la producción manufacturera hay otro. Cada uno tiene un índice diferente. Al resultado de esa fórmula matemática la llamaron razón precio-cuenta. Y la razón precio-cuenta convierte los pesos financieros en pesos económicos, y cuando se convierten en pesos económicos también se llama precio sombra, ¿sí? Entonces, el índice en realidad es la razón precio cuenta, pero la razón precio cuenta, usted coge los pesos financieros, usted coge estos 4,5 millones y los multiplica por un índice para volver los pesos económicos, y estos 4,5 millones los multiplica por otro índice, no es el mismo, es otro índice para volver los pesos económicos. Entonces, yo supongo, no recuerdo en este momento cuánto vale, cuánto es el índice por el que hay que multiplicar estos 4,5 millones, pero estos 4,5 millones se convierten en menos. Y estos 4,5 millones se convierten en más. O sea, si ustedes van a buscar en la razón precio cuenta lo que es la producción industrial y específicamente tecnologías de información y comunicaciones, el indicador es mayor que los servicios agropecuarios, estoy totalmente seguro. Entonces estos 4,5 millones en precio sombra son menos, por decir algo que salga en 3,900,000, mientras que los 4,5 millones de la parte del televisor LED son más, entonces va a salir, por decir algo, 4,300,000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que impacta más, tiene un impacto más alto el que el dinero esté circulando a que se demore mucho más. Entonces, la razón precio cuenta es el resultado de la fórmula matemática y es un indicador. Bueno, hasta ahí espero que haberme hecho entender con lo que significa el índice de razón precio cuenta para volver los pesos financieros, volver los pesos económicos. Entonces, en últimas, ¿cómo se hace una evaluación económica? Recuerden que ustedes, por allá en la semana 3 tal vez, no recuerdo, 3 o 4, hicieron un flujo de caja. Ese flujo de caja es un flujo de caja financiero porque los pesos, los valores, son precios de mercado normal, ¿sí? Ustedes tienen que remitirse a ese flujo de caja. Entonces hay unos ingresos, hay unos costos y gastos y hay un flujo de caja ajustado. Nos remitimos exactamente al mismo flujo de caja. Analizo los rubros del proyecto. Recuerden que en el PDF básicamente hay 3 renglones que no hacen parte de los costos económicos de un proyecto: las transferencias, los subsidios, y no recuerdo el otro, pero son 3 renglones. Entonces usted analiza cada uno de los rubros a ver en dónde aquí hay una transferencia, en dónde hay un subsidio. Por ejemplo, yo sé que por acá hay una amortización préstamo, entonces aquí deben haber unos intereses y esos intereses son transferencias, entonces yo saco los intereses porque no hacen parte del flujo económico. Es decir, esos tres ítems que están en el PDF no hacen parte del flujo económico. Entonces, por eso es que analizo cada uno de los rubros. Después, mediante ese análisis que hago, determino cuáles de estos rubros son económicos, es decir, van a impactar la economía de la región y cuáles no. No todos los rubros financieros del proyecto son rubros económicos. Entonces, tengo que tener en cuenta y sacar de ese flujo financiero, sacar lo que no sean precios, rubros económicos. Una vez los identifique, los saco del flujo de caja. Y lo siguiente que tengo que hacer es determinar cada uno de estos rubros de qué sector de la economía pertenece. No todos pertenecen al mismo sector, depende de la razón precio-cuenta. ¿Qué tengo que hacer? Me meto a San Google, que todo lo puede y todo lo sabe, le doy razón precio-cuenta
y busco, aparece un PDF, yo se lo subí al aula virtual, en el aula virtual está el PDF de la razón precio-cuenta para Colombia, porque cada país tiene un indicador diferente, porque en cada país cada sector económico impacta de manera diferente. Entonces, la razón precio-cuenta para Colombia, yo se lo subí en el aula virtual, indago el índice que esos precio-cuenta para Colombia tienen, y lo que tengo que hacer, vea, estos son los índices. Estos son los indicadores, ¿sí? Esta es la razón precio-cuenta. Entonces me dice la mano de obra profesional, el peso financiero lo tengo que multiplicar por 1. La mano de obra administrativa, el peso financiero lo tengo que multiplicar por 0.49. ¿Por qué? Porque es que la mano de obra administrativa se considera más un gasto que un costo. ¿Por qué es un gasto? Porque casi que no se recupera dentro de la realización normal de las funciones de la empresa. Entonces, como no se recupera, por eso es tan bajito. Vea, aquí, excedente bruto de exportación, sector transporte. Entonces, todo lo que usted produzca que es del sector transporte y que se pueda exportar, lo multiplica por 0.8. Entonces, ahí tienen para que se diviertan ustedes leyendo la cantidad de precios cuenta o razón precio cuenta para cada uno de los sectores económicos. Entonces, ¿qué sigue? Una vez haya determinado cuáles de los rubros de mi flujo de caja financiero no son económicos, los haya sacado del flujo de caja, haya multiplicado los valores de todos los rubros restantes en todos los periodos por el índice RPC, de acuerdo a cada actividad comercial, he convertido mi flujo de caja financiero en un flujo de caja económico. Aquí, ¿qué estoy diciendo? Vea, en nuestro ejemplo, el único rubro del flujo de caja financiero que no es económico en este proyecto prueba es la parte de la amortización del préstamo, que pertenece a los intereses financieros, porque los intereses financieros no son un rubro económico. Del resto, todos los rubros de mi proyecto son económicos, de ese proyecto prueba que venimos trabajando desde hace varias semanas. En mi flujo de caja financiero abro una casilla, una columna adicional, y en esa columna la voy a llamar RPC, razón precio cuenta, ¿sí? En ella voy a escribir los indicadores de este listado de acuerdo al sector de la economía, ¿sí? Y comienzo a multiplicar todos los valores por ese indicador. Los multiplico todos los periodos por el indicador, todos. Este es el flujo de caja, aquí todavía no los he multiplicado, pero acá sí. Entonces, dése cuenta que lo que yo hice fue armar una columna más. En esta columna metí la razón precio cuenta de cada sector de la economía. No se pongan a buscarlas porque no lo hice viendo cada sector de la economía, porque no me interesaba. Me interesaba explicarles a ustedes más o menos cómo era. Entonces lo que hice fue meter aquí algunos aleatoriamente al azar. Entonces aquí estoy con los precios del flujo de caja financiero, pero después los multiplico y aparece así el flujo de caja. Entonces aquí ya los multipliqué por la razón precio cuenta. Este flujo de caja que era financiero ya se convirtió en un flujo de caja económico, igualito. Total ingresos menos total egresos me da un flujo de caja ajustado. ¿Qué hago con este flujo de caja ajustado? Cuando son precios económicos o precios sombra, ya no se llama TIR, se llama TIRE, tasa interna de retorno económica. Ya no se llama valor presente neto, se llama valor presente neto económico. Ya no se llama relación costo-beneficio, se llama relación costo-beneficio económica, porque lo estoy trabajando con precios económicos. Entonces, hallo cada uno de las razones de los indicadores, pero como los hago con los precios económicos, le agrego una E. TIRE, BPNE, relación costo-beneficio E, costo no el equivalente E. Y convertí los indicadores financieros en indicadores económicos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dependiendo de cómo me den estos indicadores, puedo decir que el proyecto afecta positivamente la economía del municipio, de la vereda, de la región, del departamento o del país, que afecta positivamente. Eso significa que la evaluación económica es positiva. Hasta aquí va el video, de pronto está un poquitico denso, espero haberme hecho entender lo más que pueda de ustedes, y cualquier cosa a través del aula virtual estoy pendiente. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con la evaluación social de los proyectos.